Quinto, la cólera de Aquiles. Por 9 años, el asedio fue llevado sin que ni un lado ni otro obtuviera una victoria importante. Los troyanos estaban protegidos por sus murallas, las cuales los griegos eran incapaces de derribar, porque en los tiempos antiguos no existían tales poderosas máquinas de guerra como la usada en los ejércitos del presente. Los más fuertes edificios pueden ser fácilmente destruidos por un cañón. Pero en aquellos días no tenían cañón, ni pólvora o dinamita. El éxito en la guerra en los tiempos antiguos dependía casi enteramente de la valentía de los soldados o en la estrategia o en un ardid en los cuales, como veremos, el rey de Ítaca fue muy experto. Los guerreros griegos y troyanos pelearon con espadas, hachas, arcos y flechas, y jabalinas, o largas lanzas con puntas de hierro afiladas. Algunas veces usaron enormes piedras, las cuales los héroes lanzaban a los enemigos con todas las fuerzas de sus poderosos brazos. Ellos tenían escudos circulares o de forma oval, los cuales llevaban en el brazo para protegerse de los golpes, y el cual se podía mover a placer, y así cubrir casi cualquier parte del cuerpo. Sus pechos estaban protegidos por una coraza o pectoral de metal, y así grebas de metal, o botas amarradas a sus piernas desde sus rodillas hasta sus pies. En sus cabezas ellos portaban yelmos, usualmente de bronce. Los jefes peleaban en carros, desde los cuales ellos lanzaban sus jabalinas al enemigo con tal fuerza que podían herir o matar desde una considerable distancia. Los carros tenían 2 ruedas. Eran abiertos en la parte de atrás y en ocasiones tirados por 3 caballos. Usualmente llevaban 2 guerreros, ambos de pie, y el conductor o auriga era un compañero u amigo y no un sirviente de los combatientes quienes estaban detrás de él. Algunas veces los guerreros bajaban de sus carros y peleaban a pie, mano a mano o cuerpo a cuerpo con el enemigo. Los soldados comunes peleaban a pie, no había soldados a caballo. Pero en la guerra de Troya, el éxito o la derrota no solo dependía del valor de los soldados o en la habilidad o estrategia de los generales. Dependía grandemente de los dioses. Hemos visto cómo aquellos seres divinos tenían que ver con los eventos que llevaron a la guerra. También veremos que tomaban parte en las batallas, algunas veces dando la victoria a unos y en veces a los otros. La guerra de Troya fue una guerra de dioses y de hombres. En la historia de Homero encontramos que Júpiter, Juno, Apolo, Neptuno, Venus y Minerva son mencionados tan frecuentemente como los héroes griegos y troyanos. En el comienzo de la Ilíada encontramos a Apolo enviando plagas entre los griegos debido a un insulto causado sobre su sacerdote, Crises. Porque la hija de Crises, una bella doncella llamada Criseida, fue tomada por Aquiles luego de tomar Tebas, una ciudad de Misia. Durante el largo asedio, los jefes griegos extendieron la guerra hasta los distritos de los alrededores, mientras partes de sus fuerzas se mantuvieron en el campo para proteger los barcos y mantener a Troya atrapados en sus murallas. Expediciones fueron enviadas contra muchas de las poblaciones de Troas o de los países vecinos, los cuales eran aliados y auxiliadores de Troya. Cuando los griegos capturaban una ciudad, no solo capturaban las provisiones y las riquezas que contenía, sino también muchos de sus habitantes, quienes eran vendidos como esclavos, de acuerdo a la costumbre de la época, o los mantenían como esclavos a su propio servicio. En una de estas expediciones, el hijo más joven de Príamo, Troilo, el héroe en la obra de Shakespeare, Troilo y Criseida, fue muerto por Aquiles. Fue en el 10º año de la guerra cuando Tebas fue tomada y la doncella Criseida capturada. Cerca del mismo tiempo, la ciudad de Limeso fue tomada por una expedición dirigida también por Aquiles, y entre los prisioneros
estuvo una bella mujer llamada Briseida. En la división del botín entre los jefes, Criseida se le dio a Agamenón, y así Briseida a Aquiles, quien la llevó a su tienda con la intención de hacerla su esposa. Pero el sacerdote Crises estaba profundamente adolorido por el rapto de su hija, y vino hasta el campo griego para implorar a los jefes para que se la regresaran. En sus manos él portaba un cetro dorado, adornado con tiras o cintas verdes, los emblemas de su oficio de sacerdote, y con él también llevaba ricos presentes para el rey Agamenón. Al ser admitido ante la presencia de la asamblea de los jefes guerreros en consejo, él les rogó que liberaran a su hija. Él suplicó a todos, pero principalmente imploró misericordia. El hermano de reyes, de Atreo, raza real. Los reyes y guerreros puedan tus votos ser coronados, y así orgullosas murallas de Troya queden a nivel del suelo. Pueda Jove regresarte cuando tu misión termine, seguro a los placeres de tu costa nativa. Pero oh, libera del dolor a un angustiado padre, y devuelve a Criseida a estos brazos otra vez. Poe, La Ilíada, libro primero. Escuchando el ruego del venerable sacerdote, muchos de los jefes fueron movidos por la piedad, y así advirtieron de que su petición debería ser atendida. Pero Agamenón la rechazó airadamente. Él despidió al sacerdote con escarnio, y agregó palabras amenazantes. «Anciano, no te halle vagando por aquí, cerca de los grandes barcos, o regresando en lo sucesivo, no sea que las cintas que cargas, y así el cetro de tu Dios no te protegerá. Esta doncella no liberaré hasta que sea anciana. Será enterrada en mi argivo hogar, lejos de su país natal». Brian, La Ilíada, libro primero. Crises entonces partió del campo griego. Y así cuando entristecido regresaba a su hogar, caminando por la orilla del mar, él rogó a Apolo que castigara el insulto proferido a su sacerdote. «Oh Esminteo, si siempre ayudé a adornar tu glorioso templo, si siempre quemé sobre tu altar las patas grasosas de carneros y bueyes, concede mi súplica, y que tus saetas venguen sobre los griegos las lágrimas que vierto». Brian, La Ilíada, libro primero. Apolo escuchó la plegaria de Crises, y así envió una plaga mortal sobre el ejército griego. Con su arco de plata, cada sonido metálico fue escuchado por todo el campo. El dios arquero lanzó sus terribles flechas entre los griegos, hiriéndoles hasta derribarlos en grandes números. Él vino como viene la noche, y así sentado desde lejos de los barcos, la envió una flecha. Terrible se escuchó el resonar del resplandeciente arco. Al principio mató las mulas y veloces perros, y así entonces al hombre. Él dirigió sus dardos mortales. A todos brillaron por siempre las frecuentes piras funerarias. Brian, La Ilíada, libro primero. Por 9 días, las flechas mortales fueron enviadas sobre el ejército griego, y las piras funerarias de las víctimas se mantuvieron ardiendo, porque esa era la costumbre de aquella época, quemar los cuerpos de los muertos. En el 10º día de la plaga, Aquiles convocó a un consejo de los jefes para considerar cómo el enojo del dios podía ser apaciguado. Y él habló ante ellos diciendo: «Consultemos a algún profeta o sacerdote quien nos dirá por qué Febo o Apolo está tan enojado con nosotros, y si es necesario, ofreceremos sacrificio sobre su altar, para que retire esta pestilencia, la cual está destruyendo nuestro pueblo». Entonces Calcas, el adivino,
Se levantó y dijo: «Oh Aquiles, puedo decirte por qué el dios está airado contra nosotros, y estoy deseoso de decírtelo, pero quizá pueda irritar al rey que rige sobre todos los argivos, y así en su enojo él pueda causarme algún daño. Prométeme por esto tu protección, y así yo te declararé por qué esta plaga cae sobre los griegos». «Nada temas, oh Calcas», respondió Aquiles. «Mientras esté vivo, ninguno de los otros griegos, ni siquiera Agamenón mismo, te hará algún daño». «Nada temas. Habla libremente cualquier cosa que sea, tú sabes, y así declara la voluntad del cielo. Por Apolo amado de Jove, de quien tú, Calcas, haces ruegos cuando entregas el sagrado oráculo a los hombres de Grecia. Ningún hombre, mientras viva y vea la luz del día, levantará la mano en violencia contra ti». Brian, La Ilíada, libro primero. Esto le dio valor a Calcas, quien anunció a los jefes que Apolo estaba enojado debido a que su sacerdote había sido deshonrado e insultado por Agamenón. Esta es la razón por la cual la gente está pereciendo, y la cólera del dios podrá ser apaciguada solo mediante la devolución de Criseida a su padre, y enviando 100 víctimas para ser ofrecidas al dios. Al escuchar estas palabras, Agamenón se llenó de enojo contra Calcas. «¡Profeta del mal!», exclamó. «Nunca has hablado nada bueno para mí, y ahora me dices que debo devolver la doncella. Y lo haré, porque no deseo la destrucción del pueblo. Pero otra cosa debo tener, porque no es correcto que solo yo entre los argivos me quede sin parte del despojo». Ante esto, Aquiles respondió que no había manera de que Agamenón pudiera tener una parte del botín. «¿Cómo podría darte tu parte del despojo?», dijo, «cuando todo el botín ya ha sido dividido. No podemos solicitar al pueblo que devuelva lo que se les ha dado. Queda satisfecho y deja ir a la doncella. Cuando tomemos la fuerte ciudad de Troya, te compensaremos al cuádruplo». «No será así», replicó Agamenón. «Si los griegos me dan un botín suficiente, estaré satisfecho. Pero si no, tomaré lo tuyo, o lo de Áyax, o lo de Ulises. Este asunto, sin embargo, lo atenderé más tarde. Por ahora, que la doncella sea regresada a su padre, y que la cólera del lanzador lejano de dardos pueda ser apaciguada». A esto, Aquiles, muy enojado, le dijo: «Hombre imprudente y codicioso, ¿cómo pueden los griegos pelear esforzadamente bajo tu jefatura? En mi caso no vine aquí a hacer la guerra a los troyanos por una disputa personal. Los troyanos no me han hecho ningún mal. Es para darle satisfacción a tu hermano, por lo que hemos venido en nuestros barcos, y nosotros hacemos los combates y te damos la mayor parte del botín. Pero ahora regresaré a Eftía, mi hogar. Así tendrás pocos tesoros que repartir». Grandemente enojado ante estas palabras, Agamenón replicó en colerizadas palabras: «Ve a casa con todas tus cosas, con tus barcos y tus mirmidones. Otros jefes hay aquí que me honrarán, y no me importa que te enojes. Esto a cambio te advierto: desde que Febo te alejó, a Criseida enviaré en mi barco, y así con mis amigos enviaré a tu tienda. Reclamaré la de bellas mejillas, tu premio, Briseida, para que entiendas por qué estoy sobre ti, y así los otros jefes puedan temerme al medir su fuerza conmigo en valentía y poder». Brian, La Ilíada, libro primero. Furioso con este trato, Aquiles puso su mano sobre su espada con la intención de matar a Agamenón, y así cuando había sacado el arma de su vaina, pero justo en ese momento, la diosa Minerva se paró detrás de él y lo agarró de su rubio cabello.
Ella había sido enviada desde el cielo por Juno para apaciguar al héroe, porque Juno y Minerva eran amigas de los griegos. Desde el juicio en el monte Ida, ellas odiaron a Paris, a la ciudad y al país al cual él pertenecía. Y por esto, ellas deseaban de que no hubiera disputas entre los jefes griegos, lo cual podía evitar que tomaran y destruyeran la ciudad. Aquiles quedó asombrado cuando fue detenido por la diosa, quien se le apareció solo a él, siendo invisible para el resto. Él de inmediato supo quién era, y le dijo: «¡Oh, diosa! ¿Has venido a ser testigo de la insolencia del hijo de Atreo? Tú serás testigo del castigo que le infligiré a él por su soberbia». Pero Minerva habló esta palabra al héroe: «Vine del cielo para apaciguar tu cólera, si atiendes mi consejo. Fui enviada por Juno, la de brazos blancos, por quien ambos son amados, y quien siempre los observa. Refrena la violencia, que tu mano no desenvaine la espada, pero hiere con tu lengua. Repróchale como la ocasión amerita. Porque declaro que viene la oportunidad. Triples disculpas se te ofrecerán, y así regalos costosos por este día de humillación. Ahora calma tu espíritu enojado y obedece». Bryant, La Ilíada, libro primero. Esto dijo Minerva a Aquiles, respondiendo. Él le respondió: «Aceptaré, oh diosa, obedeceré tus mandatos, aun cuando mi alma está airada, pues es lo mejor, porque los dioses son favorables para quien los obedece». Diciendo esto, puso su espada de regreso en su funda, mientras la diosa regresaba raudamente al Olimpo. Entonces el héroe se dirigió otra vez a Agamenón con amargas palabras, y tomó un solemne juramento sobre el cetro que llevaba en su mano, de que rechazaría ayudar a los griegos cuando en la próxima batalla con los troyanos buscaran su ayuda. Tremendo juramento, inviolado por reyes. Por esto juro, cuando Grecia esté sangrante otra vez, llamará a Aquiles, ella llamará en vano. Poe, La Ilíada, libro primero. El venerable Néstor entonces se levantó y habló, y le solicitó a los dos jefes que cesaran sus disputas el uno con el otro, porque los troyanos, dijo, podrían alegrarse al enterarse de la disputa entre los dos hombres más valientes de los griegos. Él aconsejó a Aquiles que, aunque era nacido de una diosa, no contendiera contra su autoridad superior, e instó a Agamenón a que no deshonrara a Aquiles, el baluarte de los griegos, tomando el botín que se le había adjudicado. «Prohíbanlo, dioses. Aquiles estaría perdido, el orgullo de Grecia y baluarte de nuestras huestes». Poe, La Ilíada, libro primero. Pero los consejos del sabio Néstor fueron en vano. Agamenón no cejaría de su propósito de tomar la parte de Aquiles, y así el consejo de jefes llegó a su fin. Elevándose tal refriega de palabras entre los dos, se disolvió la asamblea de la flota griega. Bryant, La Ilíada, libro primero. Inmediatamente luego de esto, por orden del rey, la doncella Criseida fue conducida hasta la casa de su padre, y así se ofrecieron sacrificios a Apolo. El enojo del dios fue apaciguado, y el ejército fue librado de la plaga. Entonces Agamenón procedió a cumplir la acción contra Aquiles. Llamando dos de sus oficiales, o heraldos, Taltibio y Euríbates, él les ordenó diciendo esto: vayan hasta la tienda de Aquiles, y tomen la bella Briseida de la mano, y así tráiganla de inmediato. Si no la entrega, iré a reclamarla con una fuerza de guerreros, y así será peor para él. Bryant, La Ilíada, libro primero. Aquiles recibió a los heraldos respetuosamente. Él no tenía reproches contra ellos, puesto que solo eran mensajeros. No rechazó obedecer la orden del rey,
Él entregó a Briseida a los heraldos, y ellos la condujeron hasta la tienda de Agamenón. Así fue cometida la acción que trajo incontables lamentaciones sobre los griegos, porque Aquiles, en su profundo pesar y enojo, votó porque no dirigiría más a sus mirmidones a la batalla por causa de un rey que lo había deshonrado e insultado. «Sean estos heraldos», dijo, «testigos ante los dioses y los hombres del insulto inferido a mí por este rey tirano, y cuando sea requerido para salvar a los griegos de la destrucción, su petición será en vano». Este fue el origen de la cólera de Aquiles, la cual es el tema de la Ilíada de Homero. La Ilíada no es la historia completa de la guerra de Troya. Es la narración de los desastres que le sucedieron a los griegos por causa del enojo de Aquiles. El poema, por cierto, relata los eventos de solo 58 días, pero fueron los sucesos del mayor interés, y estos fueron muy numerosos. Pope ha destacado que la temática de la Ilíada es la más breve y más sencilla de las escogidas por poeta alguno. Aún así, Homero ha suministrado una vasta variedad de incidentes, un gran número de consejos, discursos, batallas y eventos de todo tipo que no se hallan en ningún otro poema. La Ilíada comienza con la cólera de Aquiles, la cual en la primera línea del primer libro está anunciada como el tema del poema. La cólera de Aquiles a Grecia originó calamidad, de ayes innumerables, desde el cielo las deidades cantan. La cólera que lanzó hasta el lóbrego reino de Plutón, las almas de poderosos jefes muertos prematuramente, cuyos miembros insepultos en la costa desnuda, devorados por perros y hambrientos buitres afligidos, desde que el gran Aquiles y el Átrida disputaron. Tal fue el soberano destino y tal la voluntad de Jove. Pope, La Ilíada, libro primero. La diosa celestial invocada aquí es Calíope, la protectora de la canción épica, y una de las 9 musas. Estas fueron deidades hermanas, hijas de Júpiter, quien presidía sobre la poesía, la ciencia, la música y la danza. Apolo, como dios de la música y de las bellas artes, era su líder. Ellas se reunían en el monte Parnaso, en Grecia. En la falda de esta montaña estaba la célebre fuente Castalia, cuyas aguas se suponía daban el verdadero espíritu poético a todos los que tomaban de sus aguas. Los poetas épicos comenzaban sus poemas invocando la ayuda de la musa. Homero hace esto en su primera línea de la Ilíada. La traducción palabra por palabra es: «Oh diosa, canta la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo». De esta misma forma, el poeta inglés Milton comienza su poema épico, Paraíso Perdido, en el cual nos habla de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín de Edén. Desde la primera desobediencia del hombre y la fruta del árbol prohibido, cuya prueba mortal trajo la muerte al mundo, y así todos nuestros ayes. Con la pérdida del Edén, aún un hombre más grande nos rescató y restauró el feliz trono. Canta musa celestial, quien en la secreta cumbre del Horeb o de Sinaí diste inspiración al pastor, quien primero enseñó a la simiente escogida. En el comienzo, cómo los cielos y la tierra se emergieron del caos. O si la colina de Sión te deleita más, y así la fuente de Siloé, que fluye rápido por el oráculo de Dios. Yo entonces invoco tu ayuda en mi venturosa canción.